Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se ve que tenemos un estudiante avanzado por ahí. Un estudiante o una estudiante avanzado. Bueno, veo que están entrando ahí. Buenas noches al grupo. Espero que se encuentren bien. Por el momento empezando el lunes. Sí. Nos queda esta Buenas semana noches. antes de turismo, así que tenemos que aprovechar. Y bueno, sí, a ver, Saldaña. Sí, profe, hay una compañera que dice que aún no ha podido entrar. Le parece que el anfitrión aún no la ha aceptado. Andrea Olivera. Bueno. Sí, buenas noches. Vamos admitiendo el tema que, claro, como se van adhiriendo en distintos momentos, a veces demora en admitirlo, pero yo ya voy admitiendo a todos. Ah, está perfecto. Pensé que Quédense tranquilos que puede demorar más o Patricia, menos, pero van entrando. Así ya comenzamos. Yo tengo una duda sobre la última clase, en verdad, si puedo, sobre el cuarto procedimiento de la reforma. Me quedó como medio entreverado. ¿Cuál es la duda? Que es la ley constitucional. Sí, ¿Y cuál es la duda? o sea, nosotros dijimos que se establece en una misma legislatura, ¿no? Pero, ¿por qué no tienen una diferencia de jerarquía con la ley ordinaria? Fue lo que dijimos. No hay, digamos, diferencia de jerarquía porque ambas son leyes y esta se denomina ley constitucional porque está en la etapa de procedimiento de reforma. Simplemente por eso. Okay. Entonces, digamos, se procede de la misma forma que con una ley ordinaria en cuanto a la discusión y la sanción. Perfecto. Pero simplemente se denomina ley constitucional. No quiere decir que por denominarse ley constitucional tenga mayor jerarquía que la ley ordinaria. Gracias. Esto es una ley que es parte de un procedimiento de reforma. Es la primera etapa del procedimiento de reforma. Después se somete a la votación. Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar otro tema importante también. En realidad todos los temas son importantes, pero a medida que, a ver, Maximiliano. Disculpe que lo moleste, profesor, antes que comience con el nuevo tema, si podían pasar el código de acceso ahí, de la clase. Susana. Por el código, porque no podía entrar por Zoom y recién pude entrar y quedan 4 minutos. Gracias. Bien. Bueno, decía que todos los temas son importantes, pero como ustedes ven, o por lo menos se habrán podido dar cuenta, en general, lo que venimos haciendo clase a clase es ir avanzando con los temas y tratar justamente de que lo que hemos venido dando quede bien conocido y además teniendo en cuenta cómo en cada uno de los temas tenemos que recurrir a los conocimientos que vimos anteriormente. Esa es la forma como vamos avanzando. Entonces, en este caso, disculpe que voy a bajar el celular, porque si no después... Les decía que en este caso vamos a ver hoy la defensa jurídica de la Constitución. ¿A qué se le denomina
defensa jurídica de la Constitución. En realidad, ya como lo hemos dicho, la Constitución es la norma suprema, la de mayor jerarquía, y la propia Constitución, establece normas a los efectos de su propia protección. O sea que vamos a ir viendo normas contenidas en la Constitución que justamente hacen a su propia protección. En primer lugar, tenemos que referir, por ejemplo, a lo que hace al artículo 4 de la Constitución. Y el artículo 4, como ustedes saben, refiere a la soberanía del Estado. Y establece que la soberanía existe radicalmente en la nación a la que le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes. O sea que es la nación, los conceptos que hemos venido viendo, la que establece precisamente su propio ordenamiento jurídico. Y esa soberanía que establece la norma constitucional, la soberanía de la República, la entendemos desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista externo es lo que llamamos independencia. Es decir, lo que vemos en el artículo 2 de la Constitución, que justamente dice que es libre e independiente. Eso desde el punto de vista externo. Y desde el punto de vista interno, cuando el artículo 4 dice que establecerá sus leyes del modo que más adelante se expresará, bueno, justamente en base a la soberanía del Estado, es que desde el punto de vista interno es ese dominio que ejerce el Estado respecto de sus súbditos. O sea que tenemos el punto de vista externo y el punto de vista interno. Y cuando leemos el artículo 4, lógicamente que tenemos que ir al inciso segundo del artículo 82, que ya lo hemos visto varias veces, que refiere a cómo se ejerce la soberanía en forma directa y en forma indirecta. Cuestión que ya lo hemos analizado. También la norma constitucional, en la sección 2, que hemos estado analizando, refiere a los derechos, deberes y garantías. Y allí se establecen precisamente aquellas limitaciones, también directivas, que va a dar la propia Constitución para el ejercicio en cuanto al ordenamiento jurídico, es decir, para la aplicación de la propia Constitución en el ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, la propia norma constitucional establece limitaciones. ¿Qué limitación pueden ver ustedes en la norma constitucional en lo que hemos estudiado? A ver si alguien me puede decir. Profe, ¿puede ser el límite de goce de los derechos? ¿Qué artículo? ¿Puede ser que sea el 7, si no me equivoco? Sí, sí, el 7, perfecto. Ahí tenemos una limitación, que la propia Constitución establece cómo será esa limitación. Dice que va a ser por ley y por razones de interés general, o sea que la limitación no puede ser de cualquier forma. Tiene que ser por ley. Y la ley, que después estudiaremos la formación de la ley y demás, pero ya es importante que tengan en cuenta que cuando la Constitución allí refiere a la ley, se trata de la ley en sentido orgánico formal. Es decir, la ley expedida por el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque los gobiernos departamentales, por ejemplo, tienen decretos con fuerza de ley en su jurisdicción. Pero, digamos, no son una ley
desde el punto de vista orgánico formal, porque lo que se hace es expedirlo a nivel del gobierno departamental y no del Poder Legislativo. Entonces, por eso tienen valor y fuerza de ley. Entonces, cuando hablamos de valor y fuerza, el valor, ustedes saben que refiere a la jerarquía, ya lo estudiamos. Y la fuerza es la potencia. Como decía Sandulli, autor italiano, él hablaba de la potenza, es decir, la fuerza, esa potencia que tiene la norma para crear o innovar en el ordenamiento jurídico. Entonces, como bien dijo la compañera, bueno, la propia norma constitucional allí establece un límite. También puede darse, como decía, que la propia norma constitucional nos dé alguna directiva. Y lo vimos con las normas programáticas. Esto es, que las normas programáticas no tienen una aplicación directa, a diferencia de las normas preceptivas, como lo explicó el profesor en la clase, es decir, el profesor de la Peña, cuando analizó el artículo 332, allí vimos que había normas preceptivas y también hicimos referencia a las normas programáticas. Entonces, las normas programáticas, a diferencia de las preceptivas, que tienen aplicación directa, la norma programática no se puede aplicar directamente porque requiere de una reglamentación. Pero el constituyente da directivas, da alineamientos a través de normas programáticas a determinadas autoridades. Entonces, de esa forma, dijimos que las normas programáticas operaban también como verdaderos principios de derecho. Y en ese sentido, la norma constitucional nos está dando esos elementos. Lógicamente, que en el devenir de la actividad del Estado se van a dar una gran cantidad de situaciones y todos los días se están violando normas. Es decir, tanto, digamos, desde el punto de vista de la actividad estatal como de la actividad particular. Y la norma constitucional prevé mecanismos de impugnación. Es decir, aquellos mecanismos por los cuales cada uno de nosotros, en la medida que se entienda que estamos siendo vulnerados en algún derecho, tengamos una herramienta, tengamos un mecanismo para poder exigir el cumplimiento de la norma constitucional. Entonces, entre esos mecanismos de defensa, por ejemplo, la Constitución, en el artículo 256 y siguientes, en el artículo 256 y siguientes, hace referencia a la inconstitucionalidad de la ley, el mecanismo de inconstitucionalidad de la ley. Luego lo vamos a estudiar en detalle, pero a los efectos de esta clase nos tenemos que dar con la idea de que la Constitución prevé ese mecanismo para que nosotros podamos impugnar una ley en aquel caso que se entienda que esa ley es contraria a la norma constitucional. O sea que allí tenemos el mecanismo inconstitucional. Pero también, por ejemplo, y acá hay muchos funcionarios públicos, se puede dar en la actividad de la administración la expedición de determinados actos administrativos que vulneran derechos, ya sea de un funcionario público o de un particular, de un administrado, sea tanto persona física como jurídica. Y entonces, de esa forma, es que la Constitución justamente prevé un mecanismo de defensa que es la posibilidad de que después que agotamos la vía administrativa, primero la posibilidad de agotar la vía administrativa con recursos administrativos.
O sea, un acto administrativo que entendemos que nos lesiona, interponemos los recursos de acuerdo al artículo 317 de la Constitución. Después eso lo veremos con más detalle más adelante en el curso, cuando estudiemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero en principio, importa que vean el artículo 317 de la Constitución, que refiere, ahí viene un visitante, que refiere precisamente a los recursos de revocación, jerárquico y anulación. Entonces, una vez que nosotros agotamos esos recursos, y agotamos justamente la vía administrativa, tenemos la posibilidad de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con una demanda de nulidad. Es decir, que eso también está previsto en la Constitución, el artículo 309 y siguientes, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el órgano jurisdiccional ante el que podemos plantear una demanda de nulidad de aquellos actos administrativos que entendemos que nos lesionan, actos administrativos ilegítimos o que han sido dictados con desviación de poder. Perdón, profesor, una demanda, dijo. De nulidad. Demanda de nulidad para que el tribunal anule el acto administrativo. Después lo vamos a estudiar en detalle. No quiero entrar ahora porque no tenemos mayores elementos. Pero lo que importa es saber, ¿sí?, qué es un acto administrativo. A ver, algún funcionario público que me lo diga. O cualquiera, que lo diga el funcionario público, pues si son funcionarios públicos ya deben saber lo que es un acto administrativo. ¿Es una manifestación de voluntad? Sí. ¿Y? ¿De quién? ¿Regulada por el Estado? No, a ver, sí, pero a ver, regulado por el Estado. Una manifestación de voluntad regulada por el Estado. Por la Constitución. El Estado puede regular, digamos, la actividad estatal. Puede regular un procedimiento. Por el legislador, entonces sería. Que le compete al órgano. Es competencia del órgano. A ver, vamos a retomar. Público. Es competencia, sí. Sí, es competencia. Bien. Y en base a las competencias, esa autoridad, ¿verdad? En base a la competencia, esa autoridad expide un acto administrativo. Entonces mi pregunta fue, porque si no, digo, no podemos quedar con eso en el aire. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Y la compañera, que no pude ver el nombre ahí, la compañera habló de que era, digamos, se expresaba la voluntad, algo así. A ver, me gustaría que intervenga de nuevo para ver si salimos de ahí. ¿Sí? ¿Tú cómo dijiste? Sí, que es toda manifestación ¿Tu nombre? Perdón, María. María, sí. Es toda manifestación de voluntad. Está bien, es una manifestación de voluntad ¿de quién? Del Estado, de la administración pública. El órgano competente. El órgano competente, sí, está bien. Una autoridad competente. ¿Puede ser la Suprema Corte de Justicia? Puede ser. Después. Pero no se vayan tan alto. Sí, claro. A ver, un funcionario público, a ver, un funcionario público en la clase, a ver, por favor. Una resolución de directorio. ¿Quién está hablando? Jessica, Jessica. no te veo. Ay, perdón. Bien, una resolución de directorio. Bien, una resolución respecto de un funcionario, respecto de una persona, ¿verdad? Bien. Y es una manifestación de voluntad. ¿Y qué más? Emana de la administración pública. Sí, es expedida por y un sirve órgano para del Estado. imponer
lo que es la voluntad a través del acto administrativo. Bueno, el acto administrativo es una expresión de voluntad de la administración. Después vamos a trabajar bien eso cuando veamos teoría del órgano, no los quiero apurar ahora. Pero sí decirles que es una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. No es cualquier manifestación de voluntad, es una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Entonces, si esa manifestación de voluntad que se expide a través de un acto administrativo, como dice la compañera, y ese acto administrativo resuelve que yo, funcionario público, cuando llegan las calificaciones, resuelve que yo estoy en el número 20 y a mí me corresponde estar en el número 5 en el orden de precedencia, entonces yo puedo sentirme lesionado y, digamos, de esa forma interponer los recursos administrativos. La administración por lo general me va a decir que no tengo razón. Y tengo que seguir todo el vía crucis hasta llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Para qué? Para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso que me asista la razón, anule el acto administrativo. ¿Correcto? Por medio de una investigación administrativa, ¿no? Y ahí se van a hacer los recursos y la administración dirá si tengo razón o no tengo razón, y después lo argumentaré ante el tribunal. A veces es una investigación si hay algún hecho que puede ser de naturaleza delictiva o un tipo de falta, pero si no, no necesariamente. Se van a ir dando los argumentos a través del procedimiento. O sea, siempre y cuando en la parte de la directiva de adentro de la administración pública la niegue. Ahí pasa a la razón, no hay la problema. parte. Entonces, por eso, lo que me interesa que les quede claro es que la propia Constitución establece en el 317 la posibilidad de los recursos administrativos. En el 309 y siguiente, la posibilidad de llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo demandando la nulidad del acto. Y en el artículo 256 y siguiente, la posibilidad de que yo pueda plantear una acción de inconstitucionalidad. No nos vamos a entrar ahora, no vamos a entrar en cada una de estas cuestiones porque todavía no tenemos los elementos, y cuando veamos los temas, ahí sí vamos a entrar en cada uno. ¿Está claro? Bien. Que también es una forma de protección de la norma constitucional, algo que ya vimos, y quiero que ustedes me lo contesten. Otra forma de protección de la Constitución. La declaración de nulidad. No, eso ya lo dijimos. Acabamos de decir eso. La inconstitucionalidad, entonces. Ya lo vimos, lo dijimos. Los No me- mecanismos de reforma. Claro, ¿quién dijo? Lo dijimos A ver, Eugenia. sí, Eugenia, ¿qué dijo? Los mecanismos para la reforma, el artículo 331. Perfecto. Ahí tienen otro mecanismo de protección de la Constitución. No la podemos reformar como querramos. Tenemos que seguir los procedimientos de reforma constitucional. Bien. Y otra forma que prevé nuestro sistema democrático republicano de, digamos, protección justamente, como decían las compañeras, entonces es el procedimiento de reforma, que siempre, como vimos, va a terminar en el pronunciamiento del cuerpo electoral, nada más ni nada menos, porque el cuerpo electoral, ¿quién es? ¿Qué es el cuerpo electoral? Pueblo, el Estado. ¿Eh? Los que Todos están los habilitados para votar. Los habitantes
del territorio nacional, lo que están habilitados a Claro. votar. El cuerpo electoral, si lo vemos desde el punto de vista de la soberanía del Estado, ¿qué es? Pueblo. ¿Quién es El pueblo. ¿Quién es el titular de la soberanía? El pueblo. No. El cuerpo La electoral. nación. ¿Eh? La nación. La nación. ¿Quién dijo? La nación. Estefanía. Bien, la nación. Perfecto. ¿Y el cuerpo electoral qué es? Poder constituyente. Nosotros. Son todos los habitantes del territorio uruguayo. El ciudadano. Van a estar habilitados para votar. El cuerpo electoral, en el artículo 82 de la Constitución. Son todos los inscritos en el registro nacional. Pero la Constitución nos dice que el titular del poder de la soberanía es la nación. Y el cuerpo electoral es quien ejerce directamente esa soberanía. Entonces es el órgano de la nación. Porque después quien ejerce indirectamente la soberanía, ¿quién es? El pueblo. Indirectamente. Los legisladores. ¿Por qué? Perdón. ¿Qué dice el artículo 82 de la Constitución? El gobierno. ¿Quién ejerce indirectamente la soberanía? Poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial. Los poderes. Los poderes del Los poderes gobierno. representativos del gobierno. ¿Correcto? Bien. Vieron que esto no es estudiar de memoria, tenemos que ir, digamos, recopilando todo lo que hemos venido estudiando. Bien, entonces de esa forma queda comprendida la cuestión. Lo otro es relacionado con la vigencia de la norma constitucional, que lo vamos a ver en clases posteriores, que es el artículo 329 de la Constitución. Allí, ese artículo, lo que me interesa que retengan ahora es que ese artículo de la Constitución, que lo pueden ir leyendo, lo vamos a ver en detalle más adelante, refiere a la vigencia de las normas en el ordenamiento jurídico. Entonces, lo que importa de ese artículo es que la norma constitucional lo que está haciendo es referir a la vigencia de determinadas leyes que se dan con anterioridad de la Constitución. ¿Para qué? Para que el ordenamiento jurídico tenga continuidad. Entonces, esa es una norma por la que la Constitución también, digamos, hace que opere la defensa jurídica. Otra norma a la que ya hicimos referencia es lo que tiene que ver con el artículo 24 de la Constitución. ¿Se acuerdan que hablamos de la responsabilidad objetiva del Estado? Es decir, los órganos del Estado, el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados, y en general todos los órganos del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros en el ejercicio de la función, es decir, lo que tienen a cargo en cuanto al ejercicio de la función. Entonces, allí tenemos la responsabilidad objetiva del Estado. Habíamos explicado que cuando se produce el daño en un tercero, hay obligación de reparar por parte del Estado. Independientemente, como habíamos dicho, de la responsabilidad subjetiva que pueda tener el funcionario público que llevó adelante ese acto que termina dañando a un tercero, perjudicando a un tercero, y la administración puede repetir
contra ese funcionario lo que hubiere pagado. Esa es responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque habrá que probar, digamos, esa relación causal, que el hecho se dio por esa acción, digamos, por ese acto o hecho del funcionario público. O sea que allí la Constitución justamente apunta como defensa jurídica a esa responsabilidad del Estado, que puede ser tanto responsabilidad civil, puede ser responsabilidad también penal, según los casos. Lo mismo lo que tiene que ver con el artículo 23 de la Constitución de la República. En el artículo 23 está referido a la responsabilidad de los jueces. Dice que los jueces serán responsables de la más pequeña agresión a los derechos del ciudadano, así como por apartarse del orden de proceder, o sea, por apartarse del procedimiento. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Constitución justamente refiere a el orden y la formalidad de los juicios. Entonces, si hay un juez que se aparta del procedimiento, entonces allí, lógicamente que puede haber responsabilidad. Responsabilidad del juez, o bien porque provoca un daño a la persona con su accionar, o bien porque se aparta del orden de proceder. Y miren que esto no se da todos los días, ¿no? Pero se da. Comprende tanto en lo civil como en lo penal, siempre. En todo orden. En todo orden. Esa es la responsabilidad que tiene de cumplir con sus obligaciones. Entonces, por eso, ustedes cuando sean abogados tienen que estar atentos a esas cuestiones. Y miren que se da más de las veces que los jueces intentan, a veces por facilitarse el trabajo, de no seguir el procedimiento. Esto se da. No sé si lo comprenden lo que estoy diciendo. Soy claro. ¿Descalifica la calidad de juez? Sí, por supuesto. En la medida que hay un juez que afecta a un tercero, puede ser pasible de una denuncia. Me ha tocado hacer denuncias en ese sentido. Justamente, con consecuencias de que esa persona, ese juez o esa juez, ese juez, sin referirme, hombre, mujer, me refiero al cargo, digamos, haya sido bajado de categoría, ¿sí? Como resultado de haber afectado al cliente. O sea que lo que le, digamos, lo que le afecta a un juez una vez que dictamina con un fallo erróneo y después que queda comprobado sería solamente que se le baja de categoría. No, puede haber hasta responsabilidad penal, depende del caso. Y si hubiera dolo, puede pasar. Puede pasarse. No tiene ningún tipo de inmunidad especial. No. No, creo que se lleva. Digo, el juez hará su trabajo, pero ¿qué ocurre? Que puede haber un error, que digamos puede ser un error menor, ¿verdad? A veces hay errores en la sentencia, sí, pero cuando ese error es inexcusable, y otras causales que después lo van a estudiar en derecho procesal, pero cuando hay un error inexcusable amerita que pueda ser denunciado. Y también cuando se aparta del orden de procedimiento. Entonces, en ese caso, digamos, no cumple con el artículo 12 de la Constitución de la República, que son las garantías del debido proceso. También, sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí. Se me cortó. Digo que por lo general son juicios que termina perdiendo el Estado también, ¿no? Como Sí, claro. Por lo Sí. general, ¿no? Sí, si se llega después a daños y perjuicios y demás. Porque ahí está la responsabilidad, lógicamente, objetiva del Estado, primero.
Pero bueno, eso ya, más elementos tenemos que tener y tienen que tener procesal. Pero a lo Profe, sí. ¿y qué pasa con los jueces que son apartados de determinados juicios? No, pero tú me estás planteando una situación que no tiene nada que ver con esto. No, respecto a las garantías, bueno, está bien, pero es una duda respecto a las garantías que tienen los jueces. Hablando No, de las... el juez, sí, a ver, el juez para que, primero, si se da una situación de esa que yo les digo, que uno hace una denuncia, digo, en lo personal me pasó, tener que hacerlo, se comienza con una investigación administrativa. Y si hay mérito para que el juez tenga que pasar por un sumario, luego de la investigación administrativa se hace el sumario. ¿Ah? Y es la Suprema Corte la que designa quién va a hacer la investigación administrativa y después quién va a hacer el sumario, que va a tener que ser un juez distinto al que hizo la investigación administrativa. Y siempre va a tener que ser superior no en el sentido digamos, de superioridad, de subordinación, porque cada juez es independiente. Digo, desde el punto de vista del orden, ¿verdad? De los juzgados. Si es un juez de paz, tendrá que ser, digamos, si es un juez letrado, lo tendrá que hacer un miembro del tribunal, o si es un juez de paz, lo podrá hacer un juez letrado, la investigación. Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de esa naturaleza, bueno, vamos del tema. Pero, Hay dos compañeras con la mano levantada sí. hace rato, perdón. A ver, sí, ¿quién? Adelante. Camila. Sí. A ver. No, perdón, me había olvidado de bajar la mano. ¿Otro? Perdón. Susana. Sí. Y lo que yo quería consultar era si había un plazo para la reclamación, porque en general son 4 años, pero si viene una persona que está afectada por una decisión judicial y plantea el tema, ¿qué plazo tiene para hacer la reclamación? No, lo que pasa es que lo va a hacer inmediato. Después contra el Estado, sí, son 4 años. 4 años, está. Gracias. Pero bueno, pero eso ya es, digamos, es más fino, ¿no? Digo, no los quiero apurar con estas cosas. Lo que me interesa es que queden claros los conceptos, porque... Lo que pasa es que lleva también un procedimiento los jueces, aunque pasen, o sea, no es ir y darle de baja de nada, lleva un procedimiento igual que cualquier otra persona. No, o sea, son, lo casos único que según... son casos excepcionales. Claro, exactamente. Bien. Lo otro es la responsabilidad política. La responsabilidad política, ¿cuándo se da? Y la responsabilidad política se da, por ejemplo, los artículos 147 y 148 de la Constitución. Entonces allí la norma constitucional prevé justamente que para el adecuado funcionamiento del sistema y en ese contralor que hay de la separación de poderes, entonces allí se pueda, por ejemplo, ir a lo que se llama, que después lo estudiaremos también, la censura parlamentaria. La censura parlamentaria en cuanto a la posibilidad de censura por parte del Poder Legislativo respecto de los ministros de Estado. Ustedes ven que normalmente las cámaras, después lo vamos a estudiar en detalle, pero normalmente oyen que las cámaras llaman a determinado ministro, ¿verdad? Con un llamado a sala, para que dé las explicaciones del caso. ¿La interpelación sería? Primero hace el llamado a sala, justamente, sí. Generalmente se le llama interpelación. Es el llamado a sala a los efectos de que dé la explicación. Si esas explicaciones, bueno, no satisfacen o surgen, digamos, elementos que puedan llegar a que pueda haber actuado en base a los actos de administración o de gobierno que pudieran tener responsabilidad política, entonces allí se va a los procedimientos del artículo 147 y 148, que estudiaremos más adelante, que es la censura parlamentaria. Podrá o no ser censurada. O sea que ahí tienen responsabilidad política. O sea que vimos
responsabilidad civil, puede haber responsabilidad penal, responsabilidad política. También tenemos lo que tiene que ver en materia de responsabilidad penal en cuanto a digamos, lo que lleva adelante la Corte Electoral respecto de los delitos electorales. Entonces, la Corte Electoral es quien, digamos, lleva adelante el procedimiento en aquellos casos que pudiera haber delitos electorales. Y ahí, digamos, la norma, la Constitución, lo que está protegiendo es justamente el buen ejercicio en materia electoral. Lógicamente, que otra cuestión que han escuchado estos días que se está hablando es el tema del juicio político. Bueno, allí también es otra forma de responsabilidad para aquellos casos en que pudiera haber una violación de la norma constitucional. Y esa violación de la norma constitucional tiene que ser una violación grave. Después vamos también en su momento a profundizar en este tema cuando veamos el Poder Legislativo. Pero como estamos viendo la protección de la jurídica desde la Constitución, bueno, allí tenemos el juicio político, que la acusación la hace la Cámara de Representantes y el juicio político lo lleva adelante la Cámara de Senadores. Y es respecto de determinadas autoridades que está establecido en el artículo 93 de la Constitución, así como también a nivel nacional, así como también el artículo 296 en el ámbito del gobierno departamental. Y ese procedimiento es para determinar la responsabilidad, digamos, política que puedan tener esas autoridades. Ahora justamente vamos a entrar en la cuestión central de este tema, que es la protección penal de la Constitución. Y para analizar la protección penal de la Constitución, tenemos que ir al artículo 330 de la Constitución. Traten de ir a la lectura del 330. Y como es un artículo corto, alguien que lo lea. El que atentare. Mejor apagar el micrófono, Yo. María. Apagalo porque se escucha horrible. Bien. A ver, el 330 de la Constitución. Ahí Sí, tengo a Paola. yo lo leo. Bueno, alguien. Lo leo, no hay problema. Por favor, María, no. Hay interferencia con los micrófonos de todos, creo. Como que si hubieran dos micrófonos conectados en la ¿Me misma escuchan? ¿Quiere Sí, sí. que lo lea? ¿Quiere Bueno, que lo lea, profe? a ver, sí, Sí. Ahí sí se lea, escucha. porque si no perdemos tiempo. Artículo 330. Fernando, vos estás con el micrófono abierto. Ya te lo cierro. A ver, quien no habla, les pido por favor que cierre el micrófono. Sí. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada será reputado, juzgado y castigado como reo de la nación. De lesa. De lesa nación, perdón. Primero hay que leer bien, porque si no Perdón. es difícil interpretar si leemos mal. Bien. Digo, simplemente lo digo porque va a ser el trabajo de ustedes. Nuestro trabajo es
Ese Es verdad, no se nos disculpe. puede pasar uno. Entonces, ¿qué ocurre? Esta norma, que es de 1830, justamente refiere a ese acatamiento que hacemos de la norma constitucional. Cuando el Poder Constituyente da la norma constitucional, allí, a partir de allí, una vez que, como dice, que es sancionada y publicada, debe ser acatada, debe ser cumplida. Y de allí que importa justamente la aplicación de esta norma en todo ámbito, en toda la actividad del Estado, lógicamente de los particulares. Y el análisis de esta norma, bueno, requiere tener, digamos, conocimiento del tema penal. Entonces, como ustedes están en primero, yo estimo que, o pregunto, si hay alguien que ha visto penal, la materia penal. Es en el segundo semestre eso. Bien, por eso. No, pero por ejemplo tenemos un compañero que es funcionario policial, creo, ¿no? A ver si está por allí, o de prefectura. En mi caso no es que lo haya visto en la facultad, pero sí trabajo con el tema penal y algo más o menos tengo entendido. ¿Cuál es la pregunta específica, perdón, profesor? No hay ninguna pregunta todavía. Simplemente me refería a algún funcionario público que fuera policía o de la prefectura. ¿Tú dónde trabajás, Alexandra? En la policía. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué idea tenés del delito? Y depende, o sea, a qué se refiere con la palabra delito, ¿no? Si vamos a lo que es el Código Penal, el delito es toda acción o omisión que se haga por parte de una persona en la cual lesione los derechos y la acción que lleva a cabo termine penada dentro del Código Penal. O sea, tenga un castigo para cada acción. Más o menos le explico así para que... Bien. Está bien, vamos a precisar. El delito desde el punto de vista penal, obviamente que no voy a entrar en detalle porque no estamos todavía, pero sí debo hacerlo para que podamos comprender el alcance de la norma. El delito, y como refería la compañera Alexandra, el delito es toda acción, ya sea acción u omisión, como bien dijo ella, es toda acción típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. Es toda acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué? ¿Antijurídica y qué, perdón? Culpable. ¿Por qué es típica? Es típica porque esa conducta que regula la norma penal, esa conducta debe estar establecida en lo que se llama el tipo penal, es decir, el precepto normativo. Ahora voy a explicar. Es el tipo penal, el precepto normativo. Por ejemplo, artículo 310 del Código Penal. Dice, el que con intención de matar diere muerte a una persona. Eso es homicidio. El que con intención de matar diere muerte a una persona. Entonces la norma nos está diciendo cuál es la conducta. Y después nos va a decir cuál es la pena. El que con intención de matar diere muerte a una persona será castigado con tantos años. Irá de prisión. No sé. Será de prisión, será de penitenciaría, etc. Bien. O sea que dijimos que es acción típica, antijurídica y culpable. Típica porque la conducta, reitero, está determinada por un tipo legal, un precepto normativo. Es antijurídica. ¿Por qué?
porque es contraria a derecho, antijurídica. Y es culpable, porque allí tenemos los grados de la culpa. Y la culpa, digamos, puede ser el dolo, la culpa, la ultraintención. Es decir, cuando yo cometo una conducta dolosa, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo, yo quiero... La culpa depende de la intención. La cuestión, claro, por ejemplo, algo con dolo. Yo quiero matar a la persona, tengo la... Yo quiero dar muerte a la persona, actúo con conciencia y voluntad, actúo dolosamente y le doy muerte. Ahí, digamos, obtengo el resultado querido. Eso es dolo. Puedo actuar con culpa. Por ejemplo, voy conduciendo el vehículo, está la línea, la doble línea, que no puedo rebasar, rebaso, con tan mala suerte que viene alguien de frente y lamentablemente le termino dando muerte. Entonces allí hay culpa. En ese caso será culpa por imprudencia. Allí hay culpa. Puede pasar, como ocurre a veces lamentablemente, que alguna persona en un espectáculo público que lamentablemente se da mucho, se toman a golpes de puño y alguien quiere golpear al otro. Se toman a golpes de puño y uno tiene tanta mala suerte que cuando lo golpea al otro, esa otra persona pega la cabeza en una columna y muere. No hubo intención mía de matar, pero sin embargo el resultado fue la muerte. Eso es ultra intención. Es decir, yo obtuve un resultado más allá del querido. Entonces, puede haber dolo, culpa o ultra intención. Por eso el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Profe, y en en escala de gravedad, digamos, sería dolo, así es como usted lo pronunció, dolo, culpable y ultraintención. Dolo, culpa y ultraintención. Digo, pero no vamos a entrar en detalle porque ustedes todavía no van a ver penal, pero sí me interesa que les quede el concepto del delito, porque lógicamente tenemos que analizar el artículo. Y este artículo se analiza desde el punto de vista penal. Es decir, está en la norma constitucional, pero está determinando una conducta delictiva. Entonces, la norma penal, generalmente, digamos, lo que se establece en cuanto a la norma penal, en cuanto a la formulación de la norma penal, puede darse a un sujeto calificado o un sujeto no calificado. Cuando nos referimos al sujeto activo, es decir, en el caso del delito va a haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que comete el acto delictivo, ese acto de conducta prohibido, y el sujeto pasivo es quien va a resultar víctima de esa acción antijurídica. Entonces, puede ser, reitero, un sujeto
calificado o no calificado. En este caso, que la norma dice el que, no está calificando al sujeto. Entonces, ¿quién puede cometer ese acto delictivo? ¿Qué les parece? Cualquier sujeto, sea o Cualquier- no gobernante. Cualquier persona. Habla en términos generales. Claro, es diferente, y le pregunto a la compañera que es policía, es diferente, por ejemplo, cuando la norma refiere al sujeto calificado. ¿Mm? Por ejemplo, el delito de peculado. ¿Mm? El delito de peculado solo lo puede cometer el funcionario público. ¿Está? ¿Cuándo, Quintana? El funcionario público cuando se apropiare Bien. de De algún- dinero o cosa mueble. o cosa mueble o recibiera algo, ¿verdad? Prometido. Bueno, ahí nos vamos a otro delito. Calificado a veces. No, ahí nos vamos a otro delito. Es decir, el sujeto es calificado porque dice el funcionario público. O sea que solo el funcionario público puede cometer ese delito. Dice el funcionario público que se apropiare de dinero o cosa mueble, estoy de memoria, de dinero o cosa mueble, que, digamos, estuviera bajo su custodia por razón del cargo. Ejemplo, un funcionario público que trabaja en el departamento contable y se apropia de dinero que él tiene en la caja fuerte porque es por razón de su cargo y él lo tiene en custodia. Entonces, en ese caso, comete peculado. Y ahí es un sujeto calificado. ¿Correcto? En este caso, volvemos al 330, dice el que, o sea, cualquiera. No hay sujeto calificado. ¿Hasta acá fui claro? Bien. Sí, sí, profesor. Entonces, nos dice, ¿qué ocurre? Una vez que centramos la cuestión en esta norma y analizado que hemos hecho que es cualquiera que puede cometer ese delito, nos habla de que será reo de lesa nación. O sea que, ¿quién es el sujeto pasivo acá? El sujeto activo es El pasivo de la nación. El sujeto pasivo es la nación. La nación es la que resulta violentada. Es la que resulta lesionada por la autora de la Constitución. Es la que resulta lesionada por aquel acto prohibido por el artículo 330. Entonces, cuando hablamos de la nación, ya hicimos referencia a ese titular del poder constituyente y en definitiva, lo que nos dice acá es el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución. Entonces ahí ya empezamos a jugar con lo que se llama en penal los verbos nucleares. Atentar o prestar medios. Entonces, atentar, ¿qué es? Es atacar de alguna forma, ¿verdad? Atentar, atacar, violentar. O prestar en medio. O sea que se comete no solo, digamos, por actuar directamente, no solo por hacerlo directamente, sino también por prestar medios. Medios materiales. Pueden ser Por ejemplo, el medios, dinero, las armas.
Correcto. Medios materiales, ¿quién fue? Romina. Sí, Perfecto. Medios materiales o medios morales. Porque el atendar o prestar medios justamente tiene una finalidad. Hay una finalidad en esta norma. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo, un medio moral? Un medio de prensa de repente mal direccionado. Podría ser incitando a... Por intermedio. Sería lo que vendría a ser apología al delito. Podría ser todos aquellos actos de violencia que, digamos, se incita a realizar, a llevar a cabo. Ahí podría haber, digamos, podría entrar en que se presta medio, no solo material, como decía la compañera, sino también puede ser desde el punto de vista moral. ¿Y qué ocurre con esta norma? Bueno, lo que importa de esta norma es cuál es la finalidad que tiene la norma. Y la finalidad que tiene esta norma está referida a aniquilar lo que tiene que ver con la nación, es decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la institucionalidad, también disminuir o bien obstaculizar la eficacia de la norma constitucional, no solo destruir las bases de la nación, sino el obstaculizar, el disminuir la eficacia de la norma constitucional. A eso se refiere con atentar. Y, por ejemplo, si decidimos reunirnos en la Plaza Independencia y nos reunimos en la Plaza Independencia en público y criticamos la Constitución, ¿qué pasa? Pero profesor Araujo, públicamente tenemos derecho a expresar nuestra... No pasa nada si nos manifestamos sin violencia. Tenemos derecho, claro, derecho de libre expresión. Y de reunión. Y de reunión, disculpe si me olvidé, y de reunión. Está bien, siempre que sea pacífica. Correcto. Sí, sí, sí. Ahora, si ahí después surge la violencia y se incita, digamos, a realizar actos violentos, que pudiera ser, por ejemplo, no solo destruir los bienes, sino, digamos, no permitir que se ingrese o se salga, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo grosero, del Palacio Legislativo. Profesor, una consulta. ¿Ahí no se estaría incurriendo un delito del 132 del Código Penal? Traición a la Sí. patria o elemento de traición a la patria. Y es hacia dónde vamos, justamente. ¿Por qué? Porque por ahora estamos analizando esta norma, ¿verdad? Para que quede claro ese atentado, ¿correcto? ¿Qué significa atentado? Si criticáramos la Constitución, no queda alcanzado por esta norma, por lo que bien explicó Araujo y quedó claro. Porque ahí tenemos el derecho, digamos, de libre expresión, de reunión, pacífica y sin armas, etc. Pero, ¿qué ocurre? Que estos delitos de lesa nación son los que están establecidos en el Código Penal, los artículos 132 a 137. Y allí, justamente, tiene que ver con no atentar contra las bases de la nacionalidad. Por eso, en el Código Penal dice delitos contra la patria. La Constitución dice reo de lesa nación. Ahora bien, es importante tener en cuenta que para que se configure este delito,
Tiene que haber conciencia y voluntad, por aquello que yo les decía, el dolo. Tiene que haber conciencia y voluntad de actuar de determinada manera. Lógicamente, que dice él que atentare o prestare medios para atentar contra la Constitución. Tengo un ejemplo, a ver si se asocia a esto. No es acá en Uruguay. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasó en el Capitolio. Sí, sí, exactamente. Ese es un buen ejemplo de lo que sería justamente atentar contra la Constitución. Fueron, rompieron todo, pero no solo porque rompieron todo, los daños, sino que allí, digamos, es el órgano donde funciona el legislativo. Además, la intención era dañar al Estado. Y la intención era justamente afectando a la nación, porque en realidad a la nación. Sí. Bien, las bases, es decir, las bases del sistema democrático. En nuestro caso, las bases del sistema democrático republicano. Entonces, de esa forma, tenemos que digamos, el delito en materia penal es en el artículo 132, el numeral sexto, dice atentado contra la Constitución. Y allí, justamente, ese atentado contra la Constitución dice el ciudadano que por actos directos pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público interno. Entonces, ese delito de lesa nación establecido en el 132, que tiene relación con lo que estamos viendo, justamente refiere a actos directos, es decir, la exteriorización de actos por parte de la persona. Y dice que pretendiere cambiar. O sea que no necesariamente tiene que cambiarlo. Basta con que pretenda. O sea que es en lo que en materia penal se habla de la tentativa. Es decir, intento. Quizás no obtenga el resultado, pero lo intenté. Y ahí la tentativa de homicidio. Lo quise matar, pero no pude, le erré el tiro. En vez de matarlo, le pegué en un brazo. Entonces, eso es a lo que refiere que pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno. Ahí es cuando se configura el delito, puede ser. Claro, pero por medios no admitidos por el derecho. ¿Por qué les parece que dice eso? Por medios no admitidos por el derecho. Si yo tengo intención de cambiar la Constitución, tengo intención de cambiar el sistema de gobierno y expreso por actos exteriores cambiarlo, ¿cometo delito? No lo comete, profesor. No lo comete. Y no porque no está efectivamente destruida. Ahí no. Además está en su derecho, o sea, puede optar por ¿Cómo cualquiera de las... ¿Y cómo estoy en mi derecho? Que podés optar por ¿Cómo puedo cualquiera de las... cambiar yo la forma de gobierno ejerciendo mi derecho? Tenés todas las iniciativas que vimos en la clase pasada Para reformar la Constitución. para reformar la Exacto. Constitución, claro. Si yo Entonces, quisiera pasar un colegiado, estoy en todo mi derecho de expresarme y podría optar por todas las iniciativas para lograrlo. Exacto. Que contemplar la Exacto, Constitución, de acuerdo a claramente. los procedimientos. Claro, de acuerdo Por a los eso- procedimientos. Por eso dice medios no admitidos por el derecho público. ¿Correcto? Entonces va a ser por medios no admitidos. Es decir, contrario a la ley. Y que pueden ser, como decía la compañera, el ejemplo que trajo de Estados Unidos, puede ser ya sea por violencia, por amenaza, puede ser por fraude, pueden ser muchas formas. Conspiración, porque eso fue una conspiración. Conspiración, siempre que no sea, siempre que sea contrario a derecho. Por eso, por ejemplo,
Cuando vamos al artículo 80 de la Constitución de la República, que luego también lo vamos a estudiar cuando veamos nacionalidad y ciudadanía, pero el artículo 80 de la Constitución, allí, en el numeral sexto, justamente el artículo 80 refiere a suspensión de la ciudadanía. ¿Cuándo se puede suspender la ciudadanía? Y cuando van ustedes al artículo 80 de la Constitución, si ya llegaron, allí, en el artículo 80, numeral sexto, o ordinal sexto, dice: por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. O sea que, dice, se consideran tales a los efectos de esta disposición las contenidas en la sección 1 y 2 de la presente Constitución. O sea que la propia Constitución nos lleva justamente a ese concepto que veníamos manejando en cuanto a la violencia o la propaganda que incite a la violencia. Que justamente por esa situación, una vez que se configura ese delito, trae aparejado la suspensión de la ciudadanía. ¿Sería por medio de grupos subversivos en este caso? Como ocurrió en nuestro país, que después lo vamos a ver. Exactamente. Cuando se da medios de violencia o de propaganda que incite a la violencia y tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Entonces ahí estamos armonizando el artículo 330 de la Constitución con el artículo 132, numeral sexto, del Código Penal. Entonces, dice, el Código Penal nos dice actos directos, que pretendiera cambiar, o sea que en la medida que intente, que tenga la tentativa, no necesariamente que obtenga el resultado. Y cuando dice actos directos, en definitiva lo que refiere la norma, son actos dirigidos, encaminados a un determinado fin. Y ese fin es justamente el que refiere el artículo 330, en la medida que va a afectar a la nación. La finalidad que tiene es disminuir, obstaculizar el cumplimiento de la norma constitucional, la aplicación de la norma constitucional, aniquilar esas bases fundamentales que establece la Constitución para nuestro sistema de gobierno republicano, democrático republicano. O sea que allí es donde tenemos entonces que ver esa cuestión. Y una referencia que les quiero hacer es que estos delitos del Código Penal militar, del Código Penal, en la época del proceso, es decir, digamos en el último periodo de facto en nuestro país, pasaron del Código Penal ordinario al capítulo 6 bis, 6 romano, 6 bis, del Código Penal Militar. O sea que durante el proceso, después vamos a ver la clase que viene todo ese proceso, durante el proceso pasaron del Código Penal al Código Penal Militar. ¿Por qué? Porque en el año 72, aún, digamos, con el sistema de gobierno, con aplicación de la Constitución del 67, no se había dado todavía el golpe de Estado, previo al golpe de Estado, se expide por el Parlamento la Ley de Seguridad del Estado y Orden Interno.
es la ley 14.068. Ley de Seguridad del Estado y Orden Interno, 14.068. Por esa ley es que pasan entonces del Código Penal Ordinario al Código Penal Militar estos delitos, delitos contra la patria, como dice en el Código Penal Ordinario, y se denominan en el Código Penal Militar delitos de lesa nación. La misma expresión que tiene la norma constitucional lo hace en el Código Penal Militar. Y esto, obviamente, después lo vamos a analizar en ese periodo tan complejo de nuestro país, y esa ley de seguridad del Estado se da, digamos, haciendo referencia a ese momento que refería la compañera, es decir, no refirió exactamente, pero habló del movimiento subversivo, cuando se da el movimiento subversivo en nuestro país, con el MLN, allí justamente en ese momento se da esa ley, entendiendo que había una situación de estado de necesidad. Generalmente cuando los estados refieren, alegan estado de necesidad, son situaciones complejas, extremas, extraordinarias, y que se dan en función de una teoría que tiene que ver con el estado peligroso. Es decir, aquellas situaciones críticas que están al borde del constitucionalismo, al borde de la Constitución, y que en definitiva refieren como situaciones de peligro y donde el estado de necesidad exige un tratamiento extraordinario para poder resolver la situación. Y eso fue lo que ocurrió en nuestro país. Estamos hablando siempre desde el punto de vista jurídico. Y de allí es que en el Código Penal Militar, el artículo 4 del Código Penal Militar, por aplicación de esta ley de seguridad del Estado, hace que la justicia, la jurisdicción militar, que está establecida en el artículo 253, si no me falla la memoria, 253. Sí, profe, dice la jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso del estado de guerra. Y dice los delitos comunes cometidos por militares en cualquier lugar que se cometa, serán de competencia de la jurisdicción ordinaria. Entonces, ese artículo 253 de la Constitución refiere a la jurisdicción militar. ¿Qué pasó con la Ley de Seguridad del Estado? Y terminamos por acá, por hoy. Esta ley del 10 de julio de 1972 justamente hace que la jurisdicción militar pueda extenderse a los civiles. Porque el artículo 253 es claro. La jurisdicción militar dice queda limitada a los delitos militares, que solo lo pueden cometer los militares, los delitos militares, y al caso de estado de guerra, que después también lo vamos a explicar, al caso de estado de guerra. Pero en esa situación, el artículo 4 del Código Penal Militar refirió a que también quedaban alcanzadas las personas extrañas, dice, extrañas, hoy derogado, extrañas al ejército, armada y fuerza aérea. O sea que las personas extrañas a las fuerzas armadas quedaban alcanzadas por la jurisdicción militar. Profe, perdón mi interrupción. ¿Con extraños se refiere a no pertenecientes, a que no pertenecen al grupo? Claro, personas extrañas. En las personas extrañas están los civiles. Pero, profe, tipo, si la Constitución dice la jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares, no me queda claro cómo cambia eso en un código. El Código Penal Militar. Sí.
Pero lo que ocurre es que la ley de seguridad del Estado era la que lo habilitaba. Leerlo. No se olviden que estaba en una situación muy particular. Ahí va, por eso. ¿Pero eso sigue rigiendo? No. Ah, Pero está. eso lo vamos a ver bien. No, Ta. lo que importa conocer bien es que, porque a veces las cosas Se Profe, se muteó, muteó. profe. Se cortó, No se profe. escucha, está muteado. La ley de seguridad, ya terminamos, la ley de seguridad del Estado y orden interno, que fue expedida, como les decía, antes del golpe de Estado, ¿tá? Fue expedida, digamos, como cualquier ley aprobada por el Parlamento. Es decir, el Parlamento en funciones. Entonces, se aprueba esa ley. ¿Por qué? Porque no se tenían digamos, los mecanismos apropiados, según los legisladores, para poder enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque la policía había quedado desbordada. Entonces, cuando la policía no podía hacer frente al movimiento guerrillero, digamos, al movimiento subversivo, entonces allí entendió el legislador que tenía que de alguna forma atender esa situación extraordinaria. Y de esa forma es que resolvieron que esos delitos pasaban al Código Penal Militar y de esa forma quien se hacía cargo de la situación ya no era la justicia ordinaria, sino que era la justicia penal militar. Además de que la justicia penal militar también se establecieron otros delitos, los que se entendían que eran de mayor peligrosidad para la integridad de la seguridad del Estado, que, digamos, eran delitos comunes que pasaron a ser delitos militares. Hasta acá he sido claro. Sí. Una consulta y Sí, como no. una consulta, si Ya no- terminamos, sí. Sí, profe. Alguien que dijo una consulta. Yo. Se te escucha abajo. bajo. Ah, sí, diga. Alexandra. No, es Virginia, profe, pero se le escucha bajito. Bueno, a Muy ver. bajo el micrófono, Virginia. A ver ahí. Ahí. Sí. No. Bueno, en realidad, una acotación que en realidad lo que usted estaba planteando recién es uno de los puntos de vista, en realidad, porque no nos olvidemos que en nuestro país la dictadura fue cívico-militar, por lo que desde otro punto de vista en realidad se puede interpretar como que ya se estaba preparando. No se olviden que viene de mucho antes, lo que es las revueltas, digo, el primer mártir estudiantil es del 1968, o sea que ya se venía preparando y tampoco fue un caso aislado, fue uno más de América Latina, digo, nos pasó a todos, y se podría interpretar como que los legisladores ya estaban dando el paso previo a lo que se venía, que era la dictadura, porque no fue que los militares se tomaron en armas a la fuerza, no, fue cívico-militar, fue transado entre el Estado, o sea, el Estado legislativo y el Estado ejecutivo. Sí, vamos a ver la clase que viene paso a paso, porque es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico y lógico. Lo jurídico es de la mano de los hechos y lo político. Lo cierto es que esta ley se da por el Parlamento. Después, políticamente, se podrá entender que quizás en ese momento, como tú bien decís, ya la situación venía de tal forma que no iba a haber otro camino, iba a desembocar ahí. Y no nos olvidemos, y terminamos con esto, pero la clase que viene retomamos, muy interesante analizarlo como corresponde. Aparte, este año hace 50 años
Voy a esto, a que lo que justamente importa es ver en cada momento cómo se da la situación. Y no nos olvidemos del contexto que se vive. Estamos hablando de la Guerra Fría. Estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y los estados alineados ahí con uno y otro. Entonces, eso que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, obviamente que afecta, en el caso nuestro, a nuestro Estado, porque bueno, se produce el movimiento revolucionario, porque fue una realidad, y ese movimiento revolucionario, de la forma que se dio, digamos, el gobierno en ese momento tenía que hacer algo. Y lo que se hizo fue a través del legislativo primero, después vamos a ver cómo se da ese proceso y cómo termina. Y cómo llegamos a cómo estamos hoy. Porque salimos allá en el 84. Entonces, creo que por hoy ya nos pasamos 5 minutos, pero bueno, lo importante es que no queden dudas. Yo les agradezco las intervenciones de ustedes. Muchas gracias. Lo vamos a analizar desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista político, a ver, los que estamos acá somos, bueno, ahora quedamos 87, 80 y algo. Pero digo, podemos tener muchas visiones, pero desde el punto de vista de lo que es la laicidad, nuestra obligación es analizar los textos, analizar el proceso. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, justamente vamos a través del análisis que hagamos la clase que viene, vamos a analizar lo que tiene que ver con la validez o la invalidez de los actos del periodo de facto. Nada más ni nada menos. O sea que eso es el objetivo que tiene la clase. ¿Hasta acá hubo alguna duda? No, profesor. No, yo quería consultar una cosita bien corta, profesor. Con respecto... Perdón, Susana, si querés. No, tranqui. consultarlo. No, yo simplemente quería consultar que este último elemento del tema de los juicios con código militar... ¿De los qué? De los juicios con código militar, finalmente, o lo estoy en realidad lo quiero consultar, porque no finalmente terminan, por un tema de plebiscito del 80, no avalándose o no incorporándose a la Constitución, ¿verdad? ¿Puede ser? Era un elemento que se quería incorporar, esto de que ya quedara fijo, de que ya no se juzgara más. No, se iba a modificar la Constitución, se pretendía modificar la Constitución, que es lo que vamos a ver en el 80. Por eso, pero este elemento de que el juicio se empieza a estar juzgado por un código militar, ¿era algo que se quería mantener en ese plebiscito? ¿Querían que se mantuviera esto? No. La jurisdicción militar en la Constitución está claro. Entonces, está claro de cómo tiene que funcionar. Lo que ocurre que allí se dio esa situación extraordinaria y bueno, y se le dio un mayor alcance. Después vamos a ver cómo se da todo ese proceso y cómo llegamos a la salida. Y fundamentalmente lo que nos importa es la validez o invalidez. Yo podría entrar a decirles la validez e invalidez de los actos, pero en lo personal entiendo que es importante analizar esto desde el punto de vista jurídico con todas las normas, y cada uno de ustedes va a sacar sus conclusiones, más allá de que no hay dos bibliotecas de que hubo un golpe de Estado y que fue un gobierno de fuerza. Eso no cabe duda, y que hubo una dictadura. Pero lo que importa es que ustedes vean las normas, vamos a analizar ese proceso y después vamos a llegar a el objetivo de la clase, que es determinar validez o invalidez de los actos. Profesor, quiero consultar solamente esto. Sí, ya terminamos, sí. Si vamos a hablar sobre los actos institucionales, ¿cómo encajan? ¿Ah? Justamente. Interesa, justamente que... Exacto. Es que eso a veces no se ve claro. Muy bien. ¿Y por qué el acto institucional número 9 nunca se derogó? Claro,
porque lo que ocurre es que aquellos actos que tenían que ver con la seguridad social. Mañana. Claro, sí, sí. Bien. Nos vemos la clase que viene. Bueno, nos vemos en la Gracias. Federico. Mañana. Perdón, Federico. Gracias, hasta el miércoles. Buenas noches.